día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de mi Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Mira cómo estás activado, ¿ah? Brillando más que el sol. Tú sabes que por ahí cuando digo brillando más que el sol y me dicen, oh, y te estáis quemando. Mira, la luz de Dios no quema. La luz de Dios, esa luz hermosa de Dios, ilumina desde vuestros corazones. Porque el Espíritu Santo, Dios lo envió ¿a dónde? A vuestros corazones. A vuestros corazones, por el cual clamamos hoy, Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Yo doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. La existencia de Dios por la palabra se conoce desde el principio que Dios creó todas las cosas. ¿Verdad que sí? Por la fe. Y su presencia se manifestó en el cuerpo de Cristo, Señor nuestro, por lo cual nosotros tenemos fe de que así fue. Y que hoy nos envolvemos en esa fe para creer que caminamos con Dios. ¿Cómo dije que se llamaba el estudio de hoy? Caminando con Dios. Entonces, muy importante como nosotros caminamos con Dios, ¿verdad? Muy importante. El que camina con Dios camina hacia el Edén. El que camina con Dios camina hacia el Edén, construyendo ese paraíso. El primer hombre terrenal fue expulsado del Edén. ¿Por qué fue expulsado del Edén? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Y hasta el día de hoy la desobediencia está ganando la carrera. La desobediencia en todos. Se presentó Dios en Cristo Señor nuestro, y todavía no estamos creyendo, porque si creyéramos fuéramos más agradecidos con Dios, pero terminamos de no creer en lo que verdaderamente estamos creyendo. Entonces el primer hombre terrenal fue expulsado del Edén por desobediente, pues se halló en él maldad y se le llamó pecado a esa transgresión cuando entró la ley, porque lo hizo contra Dios. Fue expulsado Dios y Dios estuvo bravo con el hombre hasta la reconciliación, cuando nació después Seth y después Matusalén, Noé, hasta que llegó Abraham, que Dios lo llamó amigo. Mira qué tremendo, Dios llamó amigo a Abraham. Yo quiero que Dios nos llame a nosotros, a este cuerpo de Cristo, amigo, porque no hay nada mejor que tener como amigo a Dios. Así que Dios estuvo bravo hasta que se reconcilió con el hombre por medio de Noé, a quien le hizo después la promesa a Abraham, hijo o descendiente de Noé. Antes de la gracia estaba la ley, pero la ley no justifica, o sea, no perdona, sino que dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero al llegar la gracia, Dios justificó, Dios perdonó por medio de Cristo a los hombres, como está escrito en Romanos capítulo 10, versículos 4 y 5, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque la ley dice que el hombre que haga esta cosa vivirá por ella. Por eso nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la divina gracia de Dios. Pero ¿qué es estar bajo la gracia? La gracia dice, el justo vivirá por fe. O sea que si todos hacen la voluntad de Dios, son justificados por su fe.
Pero para nosotros son justificados aún los que creen no hacer la voluntad de Dios. Pues para nosotros ya no existe el libre albedrío, sino que se hace la voluntad de Dios, pues el hombre puede pensar en algo deshonesto, pero es Dios el que dice si lo hace o no lo hace, si se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Mira, muy importante lo que nosotros estamos hablando en este día. Para muchos, ¿verdad? Son desobedientes porque ellos quieren ser desobedientes, pero no es así. La verdad es que son desobedientes porque se les sube en el corazón ser desobedientes, pero el que tiene la última palabra es Dios. Es Dios el que permite que las cosas sucedan. Y ejemplo de eso está en el capítulo 4 de Génesis, cuando se habla de Caín y Abel. A Caín se le subió en el corazón matar a Abel, pero Dios fue el que le dio permiso para matarlo. Es Dios el que tiene potestad sobre todas las cosas. Por eso Dios después no castigó a Caín, sino que lo justificó. ¿Y cómo lo justificó? Bueno, cuando aún Caín, sabiendo que había hecho mal, le debía de pasar aquel mal que había hecho, y le dijo a Dios, ¿sabe Caín ahora que le va a acontecer lo mismo? Y le dijo Dios, no, el que me toque a Caín le será castigado 7 veces. Y le puso en la frente a Caín un sello para que nadie le hiciera mal. O sea que Dios lo justificó. ¿Y cómo lo justificó si estaba haciendo algo malo? Pero Dios sabía que él era el que lo había permitido. Por eso después vemos a Lamec, que es nieto de Caín, de la descendencia de Caín, llamar a sus 2 mujeres y a sus hijos y decirle, si Caín fue justificado por haber matado a su hermano 7 veces, yo, Lamec, seré justificado 70 veces 7 porque por mi puño mataré a un joven. Ahora bien, vemos a Cristo que cuando Pedro le preguntó, maestro, ¿cuántas veces perdonaré al hermano? Vino el Señor y le respondió, Pedro le dijo, 7 veces, como Caín a Abel, y le dijo, como Dios a Caín, perdón, y le dijo Cristo, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Ahí Cristo estaba perdonando 70 veces 7 a Lamec, aquel que dijo que por un golpe mataría a un joven, y si Caín había sido perdonado 7 veces, él sería perdonado 70 veces 7. Ahora, nos parece a nosotros una locura. ¿Cómo es posible entonces que Dios es el que permite el mal y el bien? Bueno, si nosotros leemos Deuteronomio 32, 39, dice que Dios es el que enferma y Dios es el que sana. Que Dios es el que da la vida y que Dios es el que la quita. Y nadie puede librarse de su mano. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Acaso podemos hacer maldad y Dios dice, sí, está bien, hagan la maldad, pero quedaremos sin castigo? En ninguna manera, porque si no, Cristo no hubiera padecido todo lo que padeció a causa de nuestros pecados. Y cuando dice que padeció lo que padeció a causa de nuestros pecados, no los de él, lo hizo es para que nosotros sepamos que así como él llevó palo por nuestros pecados, nosotros también llevaríamos palo por los nuestros pecados, por el mal que nosotros hagamos, por las transgresiones. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Sí me siguen? ¿O hay alguna duda de lo que estamos hablando? Ok, entonces en el libro de Romanos, en el capítulo 9, el Señor, por el Espíritu Santo, le dice al amado apóstol Pablo, y Pablo, recordando aquello que escribió Moisés en Romanos capítulo 9, versículo 15, lo podemos leer del 10 al 22. Entonces dice que Moisés dijo, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Recordemos que a Esaú aborreció y a Jacob amó. Y no habían aún ni hecho ni bien ni mal, pero ya el propósito de Dios con respecto a la elección ya estaba hecho.
Mira qué tremendo es esto. Al faraón le endurecía el corazón para que no entregara a los israelitas, y a Moisés le decía, ve y dile al faraón que te entregue a los israelitas. Pero él quería demostrar su gloria y su poder. Por eso no podía permitir que el faraón le dijera, sí, toma, llévatelo. Sino que Dios hizo que toda la naturaleza se levantara contra faraón para que esas 10 plagas, que 3 le cayeron también a los israelitas y las otras también a Egipto, para que esa plaga cayera, Dios levantó a la naturaleza para que todo eso aconteciera y demostrarnos a nosotros el poder y la gloria de Dios. Ahora bien, proféticamente Daniel, Isaías, Zacarías hablaron de una reconciliación de Dios con el hombre, para que el hombre camine con Dios. Mira cómo está escrito en Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esto ya aconteció cuando Cristo estaba siendo crucificado. Ahí fue consumado esta profecía. También Isaías dice en Isaías 53:3, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La profecía de Zacarías 3:9 dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Dios de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿En cuántos días quitaría Dios el pecado? Un día. Si lo quitó en un día, lo quitó cuando quitó la ley. Y la ley se cumple cuando Cristo dijo, consumado es, en la cruz del Calvario, y entregó su espíritu. En ese momento que se cumplió la profecía de Zacarías, el pecado fue quitado, porque Cristo llevó todos nuestros pecados a la cruz y murió por nuestros pecados, por nuestras culpas. ¿Sí vamos comprendiendo? Para reconciliarnos con Dios. Así que Dios, viniendo al mundo en el cuerpo de Cristo de Nazaret, cumplió el primer pacto de pecado, y al resucitar de entre los muertos trae la vida eterna con el nuevo pacto de gracia, entendiendo que se ha cumplido con el Mesías Cristo de Nazaret la profecía que con su muerte quitó el pecado en un día, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, esto es la carne, el diablo, Satanás, el adversario, o sea, nuestros deseos terrenales. Él llevó todos esos deseos terrenales en su cuerpo, al igual que lo tenemos nosotros. La diferencia es que Él no anduvo por ellos. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, hechicería, borrachera, orgía, enemistades. Todas estas cosas estaban en el cuerpo de Cristo. Pero Él no anduvo por ellas. Y lo culparon de pecador y lo llevaron a latigazo y lo crucificaron en la cruz. Y Él la llevó dentro de su carne, pero no vivió por ellas. Y es el ejemplo que nos da a nosotros, para que nosotros que tenemos todos estos deseos en nuestra carne, no andemos por ellos, sino que andemos por el Espíritu Santo de Dios, que hoy por Cristo mora en nosotros. En agradecimiento a Dios por su gran amor que nos demostró al entregar su cuerpo por nosotros. ¿Sí vamos comprendiendo?
Ahora bien, nosotros, ¿dónde dice que el diablo fue destruido? Hebreos 2:14. ¿Y qué es diablo? Diablo, contrario. La carne es contraria al espíritu. Los deseos de la carne es el diablo. O sea que nosotros, según la carne, somos tan diablo como lo que creemos que es el diablo. Y según el espíritu, somos tan Dios como lo que creemos que es Dios. ¿Usted va comprendiendo? ¿Por dónde quiere usted andar? ¿Por la carne o por el espíritu? Andemos entonces por el espíritu. Ahora bien, nosotros vivimos según la carne del primer Adán. Vinimos según la carne del primer Adán. Y por tanto tenemos sus genes de la carne. O sea, somos un alma viviente, este cuerpo. Igual que todos los cuerpos, desde el más chiquitico hasta el más grande, desde el más que va naciendo hasta el anciano. Como está escrito en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Naturalmente nos portamos como un alma viviente, o sea, mal, desobediente, como el primer Adán. Pues el hombre de alma viviente está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero llegado el tiempo de llegar el Cristo, nos guía a tener un comportamiento espiritual, conociendo lo que es la carne o la diferencia entre lo que es la carne y lo que es el espíritu. Naturalmente vino primero para que seamos formados por lo segundo. O sea, primero, como está escrito en 1 Corintios 15, 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Ciertamente nosotros somos como animales. Somos hijos de los humanos. Hijos de la carne. Hasta que Cristo empieza a obrar en nosotros. Y empezamos a querer vivir conforme a lo espiritual. Dejamos lo terrenal para vivir en el espíritu. Esto espiritual llega en el tiempo perfecto de Dios con su llamado para la obediencia a la fe, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 5. Por quien recibimos la gracia por Cristo y el apostolado del amado apóstol Pablo para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2 versículo 13. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre con el propósito de que nosotros prestáramos atención a aquel acontecimiento y empezáramos a ser agradecidos con Dios y a conocerle a Cristo para caminar con Dios. Como está escrito en Colosenses capítulo 1, 17 al 23. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Y eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿Haciendo qué? La paz. ¿Por qué tendría que hacer la paz? Porque no estaba la paz. La paz hay que construirla mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irrepresibles delante de él. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios? Que conozcamos la gracia
y Él perfeccionarnos en todo delante de Él. Amén. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si no permanecemos en esta fe, en esta gracia, en este evangelio, entonces no podríamos nosotros decir que estamos fundados y firmes. Porque este evangelio es diferente al evangelio de la ley. El evangelio de la circuncisión, las buenas noticias de la circuncisión eran simplemente que habían 12 apóstoles que representaban a las 12 tribus de Israel y que traían el mensaje de que el Cristo era el Mesías que había de morir y que murió por vuestros pecados. Y que después de esto el pecado fue quitado ¿en cuántos días? En un día. Por eso, si yo digo que usted es pecador, entonces yo estoy diciendo que no estoy bajo la gracia. Porque el que está bajo la gracia del Señor entiende el perdón que llegó a través de la muerte de Cristo, que fue en el año 33 de nuestra época cristiana. ¿Sí entendemos? Y serían entonces nosotros contradecirnos en decir que estamos bajo la gracia y decir que somos pecadores. Estar bajo la gracia es precisamente comprender que el pecado fue quitado. Y como está escrito en Colosenses 3:25, ¿qué dice? El que comete injusticia recibe la injusticia que comete porque no hay acepción de persona. Entonces ya Dios no te está culpando de pecado, pero ahora es propicio a tu injusticia. Ahora pagas conforme a tus hechos. Si usted sabe que a sembrar el mal va a recibir mal, va a seguir sembrando mal, entonces usted es bien brutico. ¿Sí me explico? Sí. Porque si somos inteligentes, utilizamos nuestra sabiduría y decimos, no, yo no voy a seguir haciendo el mal porque eso, quiera o no quiera, me va a acontecer. Mira, yo pesé y resulta que le di 900 gramos y dije que iba 1 kilo. Ja, 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 ja. Bueno, lo mismo te lo van a hacer. Mira, dije que eran 20 plátanos y metí 18. Ja, 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 ja. Lo mismo te lo van a hacer. Todo lo que tú hagas, eso te va a acontecer. O sea que lo que estás es sembrando mal para ti mismo. Entonces, si así es para el mal, de la misma manera tiene que ser para el bien. Tenía que darle 1 kilo y le di 1 kilo 50 gramos, 1 kilo 100 gramos. ¿Y perdiste? No, no perdiste. No perdiste. Porque aunque no lo creas, eso es una siembra que también vas a recoger. Y así mismo también te van a servir a ti. Con mesida, bien mecido, bien apretado. ¿Ves? Cuando alguien te vaya a dar a ti va a ser de la misma manera, en abundancia. Entonces sembremos más bien para que empecemos a recoger mucho mejor. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, no en la ley, en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído por el amado apóstol Pablo, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Es necesario entender que en Cristo se hizo todas las cosas y en Él entra la obediencia en nosotros, pues Él es nuestro ejemplo a seguir, por lo cual clamamos a Padre. Empecemos desde hoy a ser agradecidos. Empecemos desde hoy a ser, doy gracias a Dios por esto ya el 21 de septiembre cumplimos 15 años y medio predicando este evangelio. Predicando este evangelio de la fe. Y recibo en el amor de Dios que este evangelio ha sido muy fructífero para cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos. Y hoy caminamos con Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por su amor y por su don inefable.
por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento delante de mi Señor como una virgen pura, perfecta, delante de Cristo. Y recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flameante que alumbra todas las naciones. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas, por mi amado Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles, porque con su sangre escribieron la historia. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque si hubieran tres como ellos tres, solamente ellos tres serían salvos. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que enseñan el Evangelio del Dios, del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los misterios del tesoro escondido de la gracia del Evangelio de Dios. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo, por la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al necesitado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, y para la gloria del Dios y Padre eterno. Amén. Lo recibo. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo digo de corazón, pues soy tu hermano querido. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes. De la misma manera.